Bienvenidos a nuestro taller sobre los Incoterm 2020, descifrando las reglas del juego en nuestra segunda sesión. Soy Milagros Loreto, administradora en Comercio Internacional. ¿Alguna vez se han preguntado quién se encarga de los costos de envío cuando se compra algo en línea desde otro país? ¿O qué sucede si un producto se daña durante el transporte? Los Incoterm 2020 son las reglas que responden a esas preguntas y muchas más. Hoy comenzaremos a desentrañar el misterio de estos términos comerciales internacionales. Los Incoterm 2020 se agrupan en 4 categorías principales: E, F, C y D. Cada grupo tiene un conjunto de términos que definen quién es el responsable de aspectos de la transacción, como entrega, seguro y despacho en aduana. Ustedes se preguntarán, ¿y qué significa cada letra? Vamos a analizar cada grupo por separado. Grupo E, entrega en salida. El vendedor entrega la mercancía en las instalaciones del comprador y este último se encarga de los costos y riesgos de transporte, carga y descarga. Grupo F, entrega indirecta. El comprador se hace cargo de los costos de transporte del producto. Al comprar un auto en otro país, el vendedor lo entrega en el puerto, pero ustedes se encargarían de contratar el barco y pagar el flete. Grupo C, entrega indirecta, pero se paga el transporte principal. El vendedor se hace cargo del costo del transporte, pero si el producto sufre algún daño, ninguna de las dos partes tiene la obligación de hacerse responsable. Y finalmente tenemos el grupo D, entrega directa. El vendedor es quien se ocupa de todos los costos y riesgos de transporte de la mercancía, es decir, el vendedor se encarga de todo el proceso hasta que la mercancía llega a su destino final. Es como un servicio de entrega a domicilio completo. Ahora exploraremos cada uno de los 11 términos de los Incoterm 2020, desentrañando su significado y detallando sus reglas. Iniciamos con EXW, en fábrica. El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje del mismo, mientras que el comprador o importador, por lo tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume los riesgos. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. FCA, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume los costos y riesgos hasta que él entrega la mercancía en un punto convenido, incluidos los costos de exportación. El comprador asume todos los gastos desde la carga hasta la descarga, incluido seguro si se contratara, y el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. FAS, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estriba, flete y demás gastos hasta la entrega en el destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía esté en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. De los Incoterm más famosos, FOB, libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que se transmiten también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en el origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costos de flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino, así como el seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgo tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. CFR, costo y flete. El
vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación y los gastos en el origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. Mientras que el comprador se ocupa de los trámites de importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, se suele contratar seguro. Este Incoterm se emplea solo en transporte marítimo. Otro Incoterm bastante usado es el CIF, costo, seguro y flete. El vendedor asume, como en el CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo los gastos de exportación, gastos de origen, flete y generalmente carga. Pero además, originariamente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté a bordo. El comprador es quien asume todos los gastos de importación y transporte hasta el destino. CPT, transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en un lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en el origen, el transporte principal y generalmente algunos gastos en el destino. Mientras que el comprador asume los trámites de importación, el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio, y el riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. CIP, transporte y seguro pagado hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en un lugar convenido en el destino, es decir, gastos de origen, despacho de exportación, flete y además el seguro que es obligatorio. Mientras que el comprador se encarga de los trámites de importación y la entrega en el destino y asume los riesgos cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. DPU, entregado en un lugar descargado. El vendedor asume los costos y riesgos en el origen. Embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en el destino y entrega en un punto acordado. Y el comprador asume los trámites del despacho de importación. DAP, entregado en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en el destino, es decir, todos los gastos de origen, flete y transporte interior. Mientras que el comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Y el último de los Incoterm, DDP, entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de importación y exportación, flete y seguro si se contratara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incoterm es justo lo opuesto a EXW en fábrica. Aquí el vendedor asume todos los gastos y riesgos. Ya hemos explorado los 4 grupos principales de Incoterm 2020 y entendido cómo estos términos influyen en las responsabilidades de los compradores y los vendedores en el comercio internacional. Como hemos visto, cada Incoterm es como una pieza de un rompecabezas que al encajar correctamente garantiza una transacción exitosa. En nuestra próxima clase tendremos casos prácticos para que puedan aplicar lo aprendido y entender cómo elegir el Incoterm más adecuado para cada caso. Prepárense para poner en práctica sus conocimientos.